Esta señora de 85 años ya no podía vivir en su cabaña, porque sus hijos decidieron que debía ser internada en un asilo. Entonces decidió ofrecer su modesta residencia a un indigente que siempre la había ayudado, pero sus hijos no permitieron que eso sucediera cuando finalmente el sin techo logró entrar en la cabaña. Lo que encontró allí dentro lo dejó sorprendido desde la muerte de su esposo. Maggie vivía sola en una cabaña en Texas. Había logrado cuidarse por sí misma durante toda su vida, pero ahora se entera. Estaba volviéndolo cada vez más difícil a sus 85 años. Aún intentaba mantener el lugar limpio y bien conservado. Pero su fuerza y salud ya no eran las mismas cuando sonó el teléfono. Su hijo mayor estaba al otro lado de la línea, insistiendo una vez más en que era hora de que ella aceptara mudarse a una residencia de ancianos, donde habría profesionales de la salud para cuidar las actividades, para pasar el tiempo y la compañía de otras personas. Maggie escuchó todos los argumentos y finalmente decidió que estaba bien. Podía vivir en una casa de reposo. Sin embargo, quería saber qué planeaban hacer con su cabaña y ella. El pequeño terreno a su alrededor, un espacio que cuidó con cariño durante casi toda su vida. Su hijo mayor sugirió que podrían vender el lugar y el dinero. Sería enteramente para Maggie. El hijo menor sugirió renovar y alquilar el lugar, generando un ingreso mensual para la familia. Maggie escuchó nuevamente con mucha atención las ideas, pero estaba segura de que tenía una solución mejor. Donar la cabaña tal como estaba a Denver, un sin techo de la zona. Denver siempre demostró ser un buen hombre para Maggie, y ella quería ayudarlo de alguna manera a sus hijos. No les gustó la idea, y no confiaban en Denver. Pero considerando la edad de Maggie, dijeron que verían lo que era posible. Lo que ni Denver ni su familia sabían era que Maggie dejaría en la cabaña algo mucho más valioso que la propia casa. Denver ya tenía 60 años y perdió a su esposa hace una década. Debido a ese duelo, desarrolló una depresión que afectó mucho su vida. Fue en la situación de Cale donde Denver y Maggie se conocieron hace 3 años. Maggie estaba regresando del mercado llevando varias bolsas. De repente una de ellas se rompió y las frutas rodaron por la calle. Al darse cuenta de que era una anciana, Denver se apresuró a recoger todas las frutas y consiguió otra bolsa para la señora en una tienda cercana. Después de eso, Denver pidió permiso y tomó el resto de las bolsas que la señora sostenía, diciendo, «Puede dejarlo conmigo. Llevaré todo para la señora Denver». No tenía idea de que ese encuentro cambiaría su vida para siempre. A partir de ese momento, Denver comenzó a ayudar regularmente a Maggie cuando hacía compras o cuando la cabaña necesitaba pequeñas reparaciones. A pesar de los persistentes ofrecimientos de dinero por parte de la señora Denver, nunca aceptó ninguna cantidad como pago. Él notaba que la señora vivía de manera sencilla y solitaria, y solo se sentía extremadamente agradecido. Cada vez que recibía trozo de pastel, acompañado de un café, hecho por las mágicas manos de la señora Maggie, como solía decir, con el paso de los años, estos dos solitarios se convirtieron en amigos, e incluso la anciana invitó a Denver a cenar en su casa. Se respetaban mutuamente, y Denver escuchaba atentamente todos los consejos de la señora Maggie. Notaban que los síntomas de la depresión de Denver se habían atenuado. Por su parte, Denver se sentía útil cuando la señora necesitaba su ayuda. De alguna manera, el día en que Denver se enteró de que Maggie se iba a una casa de reposo, su corazón se apretó. Maggie contó que en los últimos 2 años, sus hijos comenzaron a llamar constantemente casi todos los días, insistiendo en que abandonara la cabaña y el terreno, y ella ya no tenía fuerzas para lidiar con esa presión familiar. Si dependiera de Maggie, viviría hasta el último día en la cabaña que ella y Harry y su esposo construyeron. Pero en esta vida, no todos nuestros deseos pueden hacerse realidad, ¿verdad?, dijo la señora resignada. Denver abrazó a su amiga y le aseguró que siempre podía contar con él. Si necesitaba ayuda, le agradeció por todo lo que había hecho, por darle la oportunidad de recuperar la dignidad y la confianza
para intentar salir de la situación de calle. No pasaron ni 2 semanas y Maggie finalmente se mudó a la casa de reposo. Su familia hizo todos los preparativos sin siquiera consultar su opinión. Querían que todo fuera rápido y sin complicaciones, evitando debates y confrontaciones de ideas con ella. Denver ni siquiera se dio cuenta del cambio de Maggie, simplemente tuvo la sensación de que ella se había mudado porque nunca más la vio en la ciudad. De vez en cuando todavía pasaba por la cabaña solo para asegurarse de que todo estuviera en orden. Y en una de esas visitas Denver tuvo la suerte de encontrar a los hijos de Maggie en la cabaña. Se acercó y se presentó. Preguntó sobre el paradero de su amiga, y el hijo mayor lo expulsó, diciendo que no actuaría como su madre, dándole dinero para bebida, o financiando cualquier otro vicio. Que el hombre sin hogar tuviera. Denver no esperaba esa grosería por parte de los hijos de una mujer tan educada como Maggie, y se quedó en silencio por un momento. Un poco aturdido preguntó, de nuevo, dónde estaba ella. Pero además de no responder, los hijos expulsaron al hombre de la propiedad, diciéndole que era mejor que no volviera o llamarían a la policía. Denver se sentía mal, pero no permitiría que ese comportamiento lo alejara de su amiga. Como los hijos no revelaron en qué casa de reposo estaba Maggie, estaba decidido a descubrirlo por sí mismo. Se dirigió al refugio para personas sin hogar de la ciudad y preguntó al cuidador si había una lista de hogares de ancianos que pudiera consultar. De esta manera, descubrió que solo había 4 casas de reposo. En la zona, había 2, en el centro de la ciudad, uno en un barrio más alejado y el cuarto aún más distante, en los límites de la ciudad. Pero eso no importaba. Denver estaba dispuesto a caminar todo lo que fuera necesario para encontrar a Maggie. Se bañó en el refugio y salió temprano al día siguiente. Las 2 primeras casas de reposo estaban cerca del refugio en el que se encontraba, pero Maggie no estaba en ninguna de ellas. Caminó durante otros 40 minutos hasta llegar a la tercera casa. Allí había una Margaret, pero no era su Maggie. Entonces Denver siguió caminando durante 1 hora más, hasta llegar a la carretera principal, que lo llevaría al último hogar de ancianos en su lista. Denver continuó caminando, pidiendo aventones durante todo el trayecto, pero nadie se detuvo para ayudarlo. Unas 3 horas después, Denver finalmente avistó la casa de reposo y se dirigió hacia allí ya muy cansado y sediento. Después de todo, él tampoco era un joven entrar en el lugar. Denver pensó que era ahora o nunca. Ella solo podía estar allí en recepción. Ni siquiera preguntó si había una Margareta allí. Con confianza llegó, diciendo que quería visitar a Margaret, que se había mudado hace pocos días. La recepcionista dudó por un momento, pero confirmó que sí. Margaret estaba allí. Entonces Denver pidió verla, alegando que era su hermano. Tuvo que mentir porque sabía que ser solo un amigo no sería suficiente para que las instituciones permitieran la visita. Le advirtieron que el horario de visitas estaba casi terminado, pero que podría verla rápidamente. Luego lo llevaron a la habitación y se quedó sin palabras ante lo que vio que su amiga estaba acostada y parecía enferma. Nunca la había visto tan frágil. Sin embargo, cuando Maggie se dio cuenta de que era Denver quien estaba en la puerta, sus ojos se iluminaron y ella le dedicó sonrisa sincera. Denver se acercó lentamente, aún evaluando la situación de Maggie, pero la anciana tenía prisa. Hizo un gesto con las manos para que se acercara y dijo, «No pierdas tiempo, tengo algo que contarte». El hombre se sentó a su lado y la ayudó a acomodarse. Ella se inclinó hacia él y susurró algo en su oído que le erizó la piel a Denver. «¿Esto es en serio, de verdad?», preguntó él, totalmente incrédulo por lo que había escuchado. Maggie le dio unas palmaditas en la mejilla, luego apretó su mano y dijo, «Sí, es en serio, es tuyo, y todo lo que hay dentro de ella también es para ti todo». Después de un tiempo, una empleada de la casa advirtió que el horario de visitas ya había terminado, y Denver tuvo que irse. Él no sabía exactamente qué pensar de lo que Maggie había dicho, pero se sintió un poco triste al verla en un estado tan frágil.
Ya no parecía la misma anciana independiente y decidida que él conocía. Tal vez el cambio fuera muy reciente y ella aún no se hubiera acostumbrado antes de irse. Miró por encima del hombro y vio a Maggie sonriendo. Él aún no lo sabía, pero esa sería la última vez que vería a su amiga a la mañana siguiente. Denver reunió las últimas monedas que tenía y compró un modesto arreglo floral. Recorrió todo el camino de regreso hasta la casa de reposo. Al llegar allí descubrió que su amiga había fallecido esa noche. No estaba preparado para esa noticia y le costó procesarla. Lloró allí mismo. Y la recepcionista le preguntó si no había sido informado por su hermano, ya que la familia había sido notificada durante la madrugada. El hombre no respondió. Simplemente se apartó, permitiendo que las lágrimas lavaran su rostro. Denver regresó a la cabaña, que ahora era suya según las últimas palabras de Maggie. Sin embargo, no parecía feliz. Una copia de la llave estaba escondida en el mismo lugar, indicado por Maggie, por lo que no tuvo dificultades para entrar. Quería alegrarse con el regalo, pero no podía dejar de pensar en Maggie en ese momento. La casa era simplemente un lugar vacío. Decidió preparar un café de la misma manera que Maggie solía hacerlo para él. Abrió el armario más alto de la cocina, en busca del paquete de café en polvo. Había una caja de cartón frente al café, y al intentar quitarla, la caja cayó al suelo haciendo un ruido considerable al recogerla. Se dio cuenta de que era una caja pesada, y por curiosidad, decidió abrirla para asegurarse de que no hubiera dañado algo de su amiga, al ver lo que había dentro de la caja. Denver se quedó completamente sin aliento. Había muchos fallos de dinero allí, una cantidad que solo había visto en maletas de películas. Colocó todo sobre la mesa y se quedó mirando durante varios minutos pensando en lo que significaba todo aquello. Había más de 40 fajos de $10,000, cada uno totalizando casi $500,000. Una fortuna que Denver dedujo que eran los ahorros de toda una vida. Recordó que Maggie le había confirmado que la cabaña era suya, al igual que todo lo que estaba dentro de ella. A pesar de eso vaciló, pero al final juntó todos los fajos en una vieja y desgastada bolsa de cuero, y se dirigió hacia la puerta. Sabía exactamente qué hacer en los días siguientes. Denver hizo una modesta renovación en la cabaña, solo lo suficiente para hacerla más atractiva, sin quitarle las características originales creadas por Maggie y su esposo. Seleccionó los objetos personales, dejados por la antigua moradora, y los organizó en el espacio, como si fuera una exposición de museo en la pared de la sala. Colgó una hermosa foto de Maggie, y dejó una vela encendida. Justo devalló Denver. No estaba haciendo esto por la propiedad que ella le dejó, ni por el dinero que encontró, sino porque quería demostrar cuánto valoraba la amistad que tenía con esa señora. No pasó mucho tiempo antes de que los dos hijos de Maggie llegaran a la cabaña y se encontraran con Denver. Viviendo allí, cuestionaron qué pensaba que estaba haciendo allí, y Denver fue sincero. Les contó que había visitado a Maggie en la casa de reposo antes de su muerte, y que ella le había dejado la cabaña y todo lo que había dentro para él. Los hijos pensaron que Denver, además de ser un indigente, tenía problemas mentales. ¿Cómo podían creer que una propiedad como esa, que había pertenecido a su padre y a su madre, fuera simplemente entregada a un señor sin hogar al que ni siquiera conocían? Denver lamentó que no creyeran en su historia, pero insistió en que era cierta. También lamentó que los dos hijos de Maggie no tuvieran conocimiento de los últimos deseos de su propia madre. Al escuchar esto, el hijo menor de Maggie se enfureció y quiso abalanzarse sobre Denver. El hijo menor de Maggie solo dejó de agarrarlo por el cuello porque su hermano mayor lo detuvo diciendo que si lo tocaban perderían la razón y eso podría perjudicar legalmente. Después finalmente afirmó que resolverían la situación de la manera más civilizada posible, llamando a la policía, y eso hicieron. Un vehículo policial con 2 agentes no tardó ni 20 minutos en llegar a la cabaña. Después de enterarse de la situación, los policías le informaron a Denver que debía presentar algún documento
que respaldará la veracidad de su versión de la historia. Podría ser una grabación digital, un testamento o una carta firmada por Maggie. Denver no tenía más que la palabra de ella. En ese caso, los policías le dijeron que debía abandonar el lugar. De inmediato, el hijo menor se adelantó y afirmó que incluso si el hombre sin jugar saliera de la residencia, aún habría invadido la propiedad y eso no quedaría impune. Por lo tanto, quería presentar una queja y con ello esperaba sacar a ese señor de escena de una vez por todas. Denver estaba profundamente herido por toda la situación. Hijos que no respetaban la voluntad de su propia madre, no pudo contener las lágrimas y solo pidió unos momentos para organizar sus cosas personales. El hijo mayor, al darse cuenta de que la cabaña estaba efectivamente más limpia y en mejor estado, le concedió al hombre sin hogar algunos minutos. Denver tomó entonces su vieja manta que estaba apoyada en una silla y la puso dentro de la antigua y descolorida maleta de cuero, cubriendo lo que ya estaba dentro antes de irse. Echó una última mirada al santuario que había preparado para su amiga y se entregó a las autoridades sin causar más problemas. No quería dar a los hijos de Maggie más motivos para perjudicarlo o empeorar su situación, a pesar de que la situación claramente no estaba a su favor. Denver no era ingenuo. Los hijos de Maggie ni siquiera imaginaban lo que sucedería en las próximas semanas. El hijo menor de Maggie no retiró los cargos y al llegar a la comisaría, Denver solo evitó ser arrestado debido a que no tenía antecedentes penales, pero le instruyeron a buscar rápidamente un abogado público que lo representara en el proceso. Cuando quedó en libertad, Denver fue al refugio donde pasaba sus noches y habló con el encargado. Pidió una recomendación de un despacho de abogados y lo único que el encargado hizo fue señalar un anuncio en el libro de servicios de la ciudad. Los hijos de Maggie no perdieron tiempo y emitió una orden de restricción contra Denver para evitar que se acercara a la cabaña y la pusieron en venta por $84,000. Ni se molestaron en retirar los muebles, decoraciones y objetos personales de Ali. La venta del lugar era la prioridad. Una semana pasó y un abogado llamado Charles Winter se puso en contacto con los hijos de Maggie. Expresó su interés en la propiedad y quiso saber si era posible utilizarla como una casa de veraneo. Los hijos no se opusieron a la idea, pero explicaron que había otros compradores interesados y la venta sería para quien hiciera la mejor oferta. Charles preguntó entonces sobre la oferta más alta hasta ese momento. El hijo mayor reveló que un posible comprador había ofrecido $90,000 a pagar en 3 cuotas. Charles guardó silencio por un momento al otro lado de la línea, como si estuviera calculando o pensando si valía la pena participar en esa subasta. Cuando reanudó la conversación con los hijos de Maggie, propuso $91,000 en efectivo, con el acuerdo de que la negociación se cerraría. Tan pronto como colgaran el teléfono los dos hijos, no necesitaron pensarlo mucho antes de aceptar la oferta. Aceptaron y programaron la finalización de la negociación para 7 días a partir de ese momento, cuando se llevaría a cabo el intercambio del dinero por la llave de la propiedad. Los dos hijos celebraron la venta y anunciaron que usarían el tiempo para deshacerse de todas las chucherías dejadas por la antigua ocupante de la cabaña. Sin embargo, Charles explicó que no eran necesarios y su intención era deshacerse de los artículos en la cabaña. Estaba dispuesto a pagar $1,000 adicionales para que la dejaran tal como estaba ambiciosos. Los hijos de Maggie luego aceptaron cerrar el trato por $92,000 y no retirar nada del lugar. 7 días después de la negociación por teléfono, los dos hijos de Maggie se dirigieron a la cabaña para finalizar el proceso de venta de la casa de sus padres. Un sedán de lujo estacionó con 2 ocupantes del asiento del conductor. Salió un hombre de traje con una edad entre los 40 y 50 años. Se presentó de inmediato como el abogado Charles Winter. El ocupante del asiento del pasajero permaneció en el vehículo. Después de los saludos, Charles y los hijos de Maggie comenzaron la transacción. El abogado abrió el maletín y mostró varios fajos de dinero. Luego entregó el maletín al hermano menor.
Él verificó el dinero e hizo un gesto positivo al hermano mayor, quien luego entregó un sobre con documentos y la llave de la propiedad. «Felicidades, Charles. Esta es tu nueva casa de veraneo», dijo. Sin embargo, Charles extendió su brazo con la mano abierta y dijo: «No me feliciten, señores. El verdadero propietario de esta encantadora cabaña no soy yo». Los hijos de Maggie se miraron sorprendidos sin entender lo que estaba sucediendo. «Solo soy el intermediario», dijo Charles. En ese momento, el segundo ocupante del sedán de lujo salió del coche. También vestía un traje, tenía barba y cabello bien arreglados, zapatos brillantes e impecables. Los hijos de Maggie tuvieron la impresión de que lo conocían de algún lugar, pero ninguno estaba completamente seguro. Cuando el hombre se colocó justo frente a ellos, los hijos de María se dieron cuenta de que era Denver, el hombre sin jugar. «Este es el sello que está comprando la propiedad. Todo el dinero de la maleta es suyo. Por favor, finalicen la entrega de las llaves y los documentos a los señores». Los hijos no sabían qué hacer, no estaban seguros de si debían sentirse engañados o humillados, pero ciertamente había dinero en la maleta y era la cantidad acordada. El hijo mayor no vio otra alternativa que entregar la llave y el sobre, pero lo hizo con una mirada de profunda ira. Denver aceptó. Pasó el sobre a Charles y se quedó con la llave. Nunca conocieron los verdaderos deseos de Maggie. Su madre dijo que él hizo todo lo posible para alejarme de ella y de lo que quedaba de ella, pero parece que ella conocía bien a los hijos que tenía y dejó las condiciones necesarias para asegurarse de que se cumpliera su voluntad. Excepto el abogado, nadie entendía lo que estaba sucediendo. ¿Y cómo aquel hombre sin hogar había conseguido ese dinero? Apenas sabían que estaban recibiendo una parte de la herencia de su propia madre. Ahora, Denver podría vivir en la cabaña dentro de la legalidad. «Voy a vivir en esta cabaña y respetar todo lo que Maggie y su esposo construyeron. Nos vemos en el tribunal. Utilicen este dinero para contratar a un buen abogado en la demanda que presentaron en mi contra». «Lo necesitarán», dijo Denver. «Ahora salgan de mi propiedad o tendré que hacerlo. Llamar a la policía con estas palabras». Denver se paró atrás a los hijos de Maggie y cerró la puerta del caballo. Tracy encendió la vela debajo de la foto de Maggie, y esa noche tuvo un sueño tranquilo y restaurador en su nueva casa.